noches. Es sin lugar a dudas la gran propuesta del día. Por fin un candidato del PP propone algo serio, firme y a tener en cuenta, sin duda, para acabar con el eterno chantaje al Reino de España por parte del separatismo. El candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto ilegalizar los partidos separatistas. Es una cuestión urgente que nos hubiese evitado asistir a capítulos tan turbulentos como el 1 de octubre, la Declaración Unilateral de Independencia o los continuos desafíos de todos aquellos que quieren romper nuestro país. Desde el Partido Socialista la respuesta es rotunda. No la apoyan porque califican esta iniciativa como propia de países no democráticos. Nosotros aprobamos una ley de partidos que ilegalizaba partidos que formaban parte de bandas terroristas, pero ilegalizar partidos porque piensan distinto, eso pasará en otros países del mundo, pero no en un país democrático como es España, no en democracias, eso no sucede en democracia. No sabemos si es por ignorancia, desconocimiento, por las dos o porque sencillamente miente, pero lastra falta la verdad. ¿O acaso está llamando países no democráticos, Alemania, Francia o Portugal, quienes tienen prohibida la existencia de ningún partido que quiera la ruptura de país? Un primer paso sería recuperar la ley de Aznar que derogó Zapatero sobre la inhabilitación de cualquier formación que propugne un referéndum separatista. Por algo se empiezan. Más noticias en nuestro sumario. El debate televisado entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría es una idea cada vez más lejana. En Génova 13 rechazan este cara a cara por miedo a que se muestre una división entre sus filas. Mientras tanto, la candidatura de unidad que exigen importantes dirigentes para evitar dañar la imagen del partido no parece una opción a corto plazo. Y es que en las últimas horas, Soraya y Casado han aumentado la intensidad en sus ataques públicos. Los partidos democráticos españoles no deberían incluir en sus estatutos fines ilegales. Algo que además justifique con la Constitución francesa, portuguesa y alemana. Y por tanto yo lo que no entiendo es que un partido directamente en su fundación y en sus estatutos diga que quiere romper la Constitución y romper la ley. Pedro Sánchez se reúne por segunda vez en menos de un mes en la Moncloa con sindicatos y la patronal. Allí los secretarios generales de UGT, comisiones obreras y los presidentes de la COE y de CEPIME le han entregado el texto del pacto salarial alcanzado el lunes 25 de junio y firmado oficialmente el pasado jueves 5 de julio. Rosell ha advertido de que si el gobierno sube impuestos a las empresas podrá hacer fracasar la subida de salarios pactada. Y las empresas tienen sus costes. Entonces, todo lo que sea un elemento de aumento de costes pueden hacer fracasar ese aumento de los salarios del que estamos hablando. Eso es lo que nos preocupa. No es el rodaje de una película, es la persecución policial a una narcolancha a plena luz del día en la playa de Malilva, en Málaga. Fue el escenario. Esta lancha suministraba combustible a varias embarcaciones en el estrecho y al ser descubierta huyó de la zona hasta la playa malagueña. En todo momento fue perseguida a ras del agua por el helicóptero de la Policía Nacional, llegando a la orilla llena de bañistas. Lejos de detenerse, se baja de la lancha e intenta escapar corriendo por la playa hasta que fue detenido por un agente fuera de servicio. Continúa la campaña a presidir el Partido Popular y la tensión se apodera al fin de los candidatos. Soraya Sáenz de Santamaría ha reprochado a Pablo Casado de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentra algún hueco. Al mismo tiempo ha intentado quitar esa imagen de que la candidatura del diputado de Ávila es muy similar a la de María Dolores de Cospedal. También acepta la posible celebración de un debate, pero a regañadientes. Vean. Lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado, lo que toca es llevar al Estado y al Gobierno a Cataluña y no sacarlo. Y mire, el apaciguamiento con esta gente no existe porque en Cataluña practican el apartheid y la confrontación entre compañeros en el PP solo ayuda al Partido Socialista. No obstante, yo estoy a disposición de lo que diga la Comisión. Eso de jugar a dividir entre señoras para ver si yo encuentro hueco es algo que yo no me gusta. Yo creo que las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar bastante más que algunos señores. Y Pablo Casado no se ha quedado callado y ha respondido a la candidata a suceder a Rajoy. Se ven inmersos en una especie de guerra pública por los compromisarios y el candidato denuncia también haber recibido todo tipo de presiones para integrarse en la candidatura de la exvicepresidenta. Que yo creo que en este país nos estemos equivocando a la hora de hablar de señoras y de señores y de que tiene que haber una candidata a la presidencia del gobierno y que ya es hora de que haya una presidenta del gobierno.
Yo no creo en las cuotas ni creo en la diferenciación por género. Y ahora pues parece que soy el que está recibiendo las presiones para aceptar una integración que sinceramente va contra las normas y va contra el sentir mayoritario de los que han votado sabiendo que había una segunda vuelta. ¿Están presionando? Bueno, es evidente que no se habla de otra cosa desde hace 5 días. Reacciones desde las filas populares. Mientras que Alfonso Alonso acusa a Casado de oportunista, Fernando Martínez Maillo espera que ambos candidatos se sienten cuanto antes a hablar. Y por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, asegura que apoyó a Cospedal por pura lealtad. Y el determinado tono duro de descalificación es un tono que no es comprendido tampoco por parte de los afiliados. Lo que nos están pidiendo todos es que haya un entendimiento, que haya un diálogo y que se puedan integrar los equipos. Yo lo que pido a Pablo Casado es que vaya con disposición de acuerdo y con actitud de conciliación. Yo voy a votar a Cospedal y voté a Cospedal por muchas razones, por una razón que creo que entenderéis todos, porque sois del Partido Popular, por lealtad. Oye, no necesito dar más explicación porque creo que eso es suficiente para un militante del Partido Popular. Yo he votado a María Dolores de Cospedal, pero he estado muchos años con Pablo Casado. Vamos a ver cómo quedaría el mapa de España entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. La llave para el ganador en el PP la tienen más de 3.000 compromisarios. Comenzamos primero por aquellos territorios que apoyan a la que fuera vicepresidenta. Andalucía es la delegación de nuevo más numerosa. Aporta el 18,2% de los compromisarios y se espera que apoyen a Soraya Sáenz de Santamaría. En votos, la exvicepresidenta ganaría también en Valencia, que tendrá el 13,4% de los compromisarios. En Castilla y León tendrá por su parte el 10,6%. También hay que añadir al equipo de Soraya Cantabria, Rioja y el País Vasco, que sumarían el 4,5% de los compromisarios. Y nos vamos ahora hasta el bloque de Pablo Casado, hasta todos sus apoyos que apoyan al candidato y, como no puede ser de otra forma, el diputado de Ávila arrasó en la Comunidad de Madrid con los afiliados y también lo hará con el 8% de los comisarios en esta comunidad. Se suman también Cataluña con el 4,1%, Murcia con el 3,6% y Extremadura con el 3,8%, que suman un 11%, que irían directamente, como decimos, de la mano de Casado. El feudo de la secretaria general de María Dolores de Cospedal apoyó a esta el pasado día 5 y ahora con el 7,6% se irá con Casado. Y ya por último, Galicia con el 10,7%, Asturias y Baleares con el 2,1% respectivamente. Y como vemos, ambos se encuentran entre el 40-45% de los votos y esto es una simple aproximación de lo que podría pasar en el próximo Congreso Extraordinario del 20 y 21 de julio. La idea de debate entre los candidatos a presidir el PP es cada vez más lejana. El comité organizador del Partido Popular y la propia cúpula de la formación rechazan la celebración de este cara a cara televisado. En Génova 13 tienen miedo a una división o fractura interna y a pesar de ello, Pablo Casado insiste en pedirlo porque cree que es bueno para contrastar ideas. Soraya Sáenz de Santamaría no le ha quedado otra que aceptar este debate públicamente, aunque preferiría no tener que llegar a este punto porque dice que lo sensato es acordar una candidatura de integración. Algo que sería tema para el debate sería la hoja de ruta que tiene cada uno para el Partido Popular. El programa que lleva bajo el brazo Casado se basa en aspectos, según sus palabras, liberales, conservadores, democristianos y centristas. Del proyecto de Soraya Sáenz de Santamaría seguimos sin saber absolutamente nada. Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado son los candidatos que se van a disputar la presidencia del Partido Popular en segunda vuelta en el Congreso que el partido va a celebrar los próximos 20 y 21 de julio. Ambos aspiran a presidir un mismo partido, sí, pero plantean dos formas muy distintas de llegar a liderarlo. De momento, en pleno duelo por esa presidencia del Partido Popular, Pablo Casado es sin duda la cara más joven de los populares. En su programa apuesta por todas aquellas ideas que dice defienden los que se reconocen como liberales, conservadores, democristianos y centristas. También Pablo Casado ha querido ir más allá y concreta algunas de sus luchas más constantes se basarán en el derecho a la vida en referencia a la ley del aborto, también la libertad, la familia o la unidad de la nación. En este punto, desde que los candidatos comenzasen sus actos de campaña, Pablo Casado ha sido tajante. No va a aceptar operaciones diálogo o chantaje alguno por parte de los independentistas. Por último, el candidato a liderar el Partido Popular ha querido guardar un sitio en su programa electoral para todos aquellos que han sufrido por la defensa de los valores democráticos y constitucionales. Hablamos de las víctimas del terrorismo.
Por su parte, la ganadora en esta primera ronda, la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la sombra de Mariano Rajoy hasta el año 2004. En su página web de candidata, relata con cierta profusión las propuestas para renovar el Partido Popular y hacerlo más transparente. Sin embargo, respecto a qué ideas políticas tiene para nuestro país, qué modelo de sociedad quiere para España y qué medidas concretas aplicaría en caso de gobernar, no encontramos nada. Brillan por su ausencia. De hecho, así es como ha querido titular su programa, Propuestas para liderar el Partido Popular. Entre las medidas que plantea esta candidata, apuesta por una dedicación en exclusiva de los cargos orgánicos. De esta manera, apuesta por reforzar el papel de los que velan por la transparencia y la ética política en la organización. También entre los puntos de su programa nos encontramos con este, tal vez una de las mayores novedades dentro de los populares. Con este partido online quiere ampliar las fórmulas de participación de los afiliados, facilitar acciones de comunicación o impulsar campañas dirigidas al conjunto de la sociedad. Además, apuesta por lanzar una campaña de afiliación para ensanchar así las bases del Partido Popular. Y Esperanza Aguirre culpaba ayer a Soraya de haber hundido en la miseria al Partido Popular. Así de tajante se mostraba en el programa de esta casa, en El Gato al Agua, donde ha vuelto a mostrar su apoyo público a Casado por representar, asegura, el verdadero cambio. ¿Qué cree que le ocurriría al PP si finalmente el día 20, 21, 22 se impone la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría? ¿Qué futuro le augura a su partido? Bueno, yo tengo que decir que a mí eso me parecería que no es lo mejor para el PP. Lo mejor para el PP es que ganara Pablo Casado, porque Pablo representa un cambio y el cambio es lo que el Partido Popular necesita, porque si vamos a más de lo mismo, pues ya sabemos lo que nos ha ocurrido, que hay mucha gente que se ha desilusionado y que se ha ido a votar a Ciudadanos o a votar a Vox y que algunos nos han votado, como dicen ellos, con la nariz tapada. Es que es una realidad, es una desgracia, pero es una realidad, porque hemos perdido 4 millones de votantes habiendo tenido mayoría absoluta, por no haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Bueno, por supuesto, Pablo Casado ya sabe que cuenta conmigo y yo estoy, de momento, estoy en el PP afiliada al corriente de pago y por lo tanto, por supuesto que cuenta conmigo no siendo presidente, imagínense si es presidente. Hablamos de la carrera Génova 13 con el periodista de lainformación.com, Fernando Valls. Les saludamos ya. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Habrá o no habrá debate entre Casado y Soraya y celebrarse? ¿Perjudicaría realmente a la formación o a Sáenz de Santamaría, teniendo en cuenta que es su entorno el que quiere evitar llegar a este punto, a un debate televisado? Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que no va a haber debate, que la cúpula del partido se inclina porque no haya debate, pese a que lo haya pedido Pablo Casado. Y sobre a quién beneficia si no hubiera debate, pues yo creo que es una incógnita, porque los dos son muy buenos parlamentarios. Ha quedado demostrado que Soraya Santamaría, tanto en la oposición como en el gobierno, es muy buena parlamentaria, con ideas. Ella también fue al debate a 4, aquel famoso con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y Pablo Casado, pues hemos visto también sus dotes con la oratoria en las diferentes ruedas de prensa en Génova. Yo creo que esa ausencia de debate perjudica en general al PP, porque da una muestra de que no querer confrontar ideas y confrontar proyectos. Hoy hemos visto los primeros ataques de una campaña que podemos decir que ha sido bastante suave hasta el momento. ¿Veremos más enfrentamientos públicos en los próximos días? Sí, la campaña va a ir a más, todavía quedan 10 días para ese congreso y claro, aquí hay que ganar compromisarios y esto se hace prácticamente lista a lista, uno a uno, sede a sede, y eso es donde va a haber realmente la batalla. Ambos candidatos han planteado una campaña de menos a más, es decir, irán progresivamente subiendo el diapasón y pues criticando, digamos, o arremetiendo contra sus rivales de manera progresiva, de forma que la semana que viene es la más caliente en esta segunda vuelta. Casado, hablas de presiones sobre integrarse en una candidatura. ¿Te consta que el diputado por Ávila las haya recibido realmente?
Sí, en su entorno declaran que está habiendo presiones para integrar una candidatura única y respetar lo que votó la militancia en la primera vuelta. Pero claro, la respuesta de Casado es muy sencilla, y es que con tan poco margen de maniobra y teniendo en cuenta las reglas que se había fijado el PP para el procedimiento congresual, pues no es posible o no ve posible un acuerdo. Yo creo que Casado continuará hasta el final y no llegará a ningún acuerdo previo con la candidatura de Soraya Santamaría. Sería una sorpresa bastante grande que hubiera un acuerdo. Fuentes populares apuntan a que hoy ambos candidatos han tenido un encuentro en el Congreso de los Diputados. Se han reunido y, de ser así, ¿habrá tregua finalmente en el Partido Popular? Esta misma noche los dos candidatos comparten una cena con diputados populares y ahí pues se verá los dos proyectos y quién logra más apoyo en el grupo parlamentario. Pero sí, la división es total. Probablemente pocos sepan cuál va a ser el resultado de ese congreso y qué apoyos tienen. Aquí, como he dicho, hay que ir sede a sede, región a región, autonomía a autonomía, trabajándose el apoyo de esos compromisarios que serán clave para el futuro del partido y del país. Esperanza Aguirre acusaba ayer en El Gato al Agua a Soraya de ser responsable de la pérdida de millones de votos en el PP. Si finalmente gana esta, se acabará el partido de las ideas. Lo decimos porque de momento no conocemos su proyecto. Sí, bueno, yo creo que el partido de las ideas no se va a acabar porque el PP tiene unas ideas en su ideario, y un ideario que, por cierto, se votó en el anterior Congreso de Sevilla hace un par de años. Para conocer las ideas de Soraya Sáenz de Santamaría, pues solo hace falta mirar a su equipo y a su entorno. ¿Quién la ha acompañado? Pues yo diría que es más continuismo en relación a la etapa de Mariano Rajoy, es decir, continuación del marianismo. En su equipo, recordemos que tiene importantes ministros de Rajoy como Cristóbal Montoro, Fátima Báñez o el principal asesor áulico del presidente, Pedro Arriola. Es decir, ¿el programa de Soraya cuál es? Pues la continuidad de un proyecto que obtuvo del PP, que obtuvo en las elecciones de 2011 el mayor número de votos, la mayor victoria electoral de España, pero que luego dilapidó más tarde. Fernando Valls, gracias y muy buenas noches por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros y buenas noches. Hablamos ahora de la corrupción del partido y de las filas socialistas en Andalucía. Una juerga de 15.000 euros. Y es que la tarjeta Black del jefe de la fundación de la Junta para formar a Parado se usó 15 veces en apenas unas horas en un prostíbulo. Nuestra redacción de informativos, Rocío Manzaneque. Rocío, muy buenas noches. Una cifra astronómica que se gastaron en una sola noche, ¿no? Buenas noches, Salva. La corrupción del PSOE andaluz sigue dejando sorprendentes titulares. El último, la existencia de unas tarjetas opacas entre los directivos de la fundación que prestaba formación a los desempleados y que, además de financiar hoteles de lujo o restaurantes, también financió una noche de juerga en un prostíbulo sevillano. La factura ascendió a 15.000 euros utilizados en 5 ocasiones entre la noche del 22 al 23 de marzo de 2010. Todo esto es una muestra más de este tiempo de impunidad que ya está siendo investigado por la justicia. Tarjetas Black, prostíbulos y juergas monumentales pagadas con dinero público de la Junta de Andalucía. Son los hallazgos de la investigación de la corrupción del PSOE andaluz durante la presidencia de José Antonio Griñán. La UCO detalla que el jefe de la fundación de la Junta para formar parados, Fernando Villén, manejaba una tarjeta opaca que llegó a usar hasta 15 veces en un prostíbulo de Sevilla. La factura total de la juerga ascendió a los 15.000 euros, todo procedente de dinero público de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo. Esta entidad, hoy disuelta, funcionó como una auténtica agencia de colocación para familiares y militantes del PSOE andaluz. Los extractos bancarios evidencian el uso irregular del dinero que manejaba esta fundación y cómo Villén hacía un uso arbitrario de las tarjetas de crédito que tenía a su disposición. Los gastos de 15.000 euros corresponden a la noche del 22 de marzo de 2010, el mismo día en que el entonces presidente andaluz José Antonio Griñán remodeló su ejecutivo y apartó de empleo a Antonio Fernández, investigado en los ERE y responsable en última instancia de la fundación. 3 días más tarde, el 25 de marzo, alguien de la fundación acudió al Club de Alterne a anular los 15 cargos que había hecho el director de la fundación pública con su tarjeta. Se eliminaron uno a uno en una operativa que duró 13 minutos para no dejar rastro de esta esperpéntica juerga. El presidente del Partido Socialista de Madrid y el que fuera alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, adjudicó un contrato de 67.000 euros al exdirigente socialista y padre de Ramón Espinar Gallego. Tiene todos los detalles Miguel Gutiérrez. Miguel, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches. El exdirigente socialista Ramón Espinar Gallego fue condenado a 1 año de prisión por la apropiación indebida de 178.400 euros que fueron gastados con su tarjeta Black de Caja Madrid, cuando este era consejero entre los años 2001 y 2010. Pues bien, a Espinar también se le adjudicó un contrato por valor de 67.675 euros proveniente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde era alcalde Manuel Robles, que también es presidente del Partido Socialista de Madrid. Y este no ha sido el único contrato que se le ha adjudicado desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En los años anteriores también se le fue adjudicado la asesoría económica y financiera de esta ciudad. Y este contrato, por esa cuantía, se ha hecho para la revisión, la actualización de los impuestos de la ciudad. Miguel, gracias y muy buenas noches. Y en página catalana, inhabilitados los 6 procesados por rebelión. El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, da un paso más en la causa sobre el procés, ya que ha terminado la fase de instrucción. De esta forma, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull dejarán de ser diputados del Parlamento de Cataluña. También ha declarado en rebeldía a los procesados que se encuentran huidos, incluido el expresidente de la Generalitat, que serán investigados en otra pieza separada. El juez ha acordado la conclusión del sumario de la causa del procés respecto a los procesados no fugados, a quienes da 15 días para su comparecencia en el tribunal competente para enjuiciarlos en el Supremo. Pedro Sánchez, tras 37 días huyendo de los medios de comunicación, enviaba a Carmen Calvo a valorar la reunión que tuvo con Quim Torra. Hoy el presidente catalán ha hecho lo propio. Ojo a sus declaraciones. Van parlar, jo diria que en el 90% de la reunió van parlar d'això, perquè és que és el tema. O sigui, jo no puc anar a una reunió amb el president. Se centró en la autodeterminación, algo que contradice las palabras del gobierno. María Matos, ¿qué más ha dicho el presidente de Cataluña? Pues con Sánchez muy positivamente, diciendo que ambos han sido muy honestos. Lo cierto es que a pocos acuerdos han llegado. El presidente de la Generalitat sigue enrocado en conseguir la independencia de Cataluña y por ello ha asegurado que jamás renunciarán a lo que ellos llaman derecho de autodeterminación. Para ellos, la única solución es votar, aunque ya votaron y no sirvió de mucho. Nosotros, insisto, no vamos a renunciar a nada, porque no podemos renunciar a nada. El derecho a la autodeterminación de Cataluña no puede renunciar a él el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque es un derecho que pertenece al pueblo de Cataluña y por tanto no le podemos renunciar, sino que es un problema que tiene que votarse. Creo que ese es el punto clave de los futuros encuentros, de las futuras negociaciones con el Gobierno del Estado. Pero fíjense en lo que revela Torra. Dice que Sánchez va a permitir la apertura de las embajadas en el exterior de Cataluña, las mismas que el gobierno de Rajoy cerró con el 155. El presidente Sánchez nos ha comentado que no pone ninguna objeción a las delegaciones que pueda abrir la Generalitat. Y presten atención a la versión independentista que Torra trasladó ayer en su reunión a Sánchez. Dice que los catalanes solamente quieren decidir, pero que sin que les peguen. Vean. Que los catalanes puedan decidir libremente, democráticamente, pacíficamente su futuro. Esto es lo único que exige el catalanismo, democráticamente y pacíficamente, y si puede ser, que no les peguen por ello. Y ya por último, vean de qué forma ha transcurrido la reunión que Torra tilda de pacífica. Podríamos entender que llega incluso a amenazar a Pedro Sánchez al decirle que está dispuesto a todo y que no tiene nada que perder. Vostè li va dir a Pedro Sánchez estem disposats a qualsevol cosa i, per tant, jo puc acabar a la presó com els meus companys? Jo li vaig explicar al senyor Sánchez que jo tinc 55 anys, que els meus fills ja són molt grans, que jo no tinc res a perdre. Así que de momento sabremos que tendrán otra reunión, pero este caso será en Barcelona. Gracias, María. Y el expresidente catalán Carles Puigdemont ha roto su silencio para valorar ese encuentro entre ambos presidentes. El separatista aplaude que desde la Moncloa se admita que la solución al conflicto en Cataluña tiene que ser de tipo político. Llevamos años diciendo que la solución solo puede ser política y ahora ya lo dicen en la Moncloa. Siempre hemos dicho que dialogaríamos con todos, sin condiciones, y hemos reiterado que nuestro objetivo es vivir en la República Catalana. Todo esto es lo que ha dicho y hecho el molt honorable president Quim Torra.
El líder socialista en la región, Miquel Iceta, más allá del debate sobre la situación política, ha confiado en que el encuentro de ayer entre los presidentes español y catalán siente las bases para una relación personal de confianza. Atención a cómo dora la píldora a Torra. Hi ha un tema importantíssim amb la relació entre polítics, que és el coneixement personal. Si tu de Quim Torra només coneixes els seus textos, no te l'emportes a sopar. Jo, Ara, quan has conegut el Quim Torra, tens ganes d'emportar-te-la a sopar. Ho dic així de clar. Y el de Torra y Sánchez no será el único encuentro al que vamos a asistir esta semana entre el gobierno español y catalán. Este mismo jueves, la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonès, han acordado mantener un primer encuentro para retomar las relaciones entre ambas administraciones. Va a ser en Madrid y se produce a petición del vicepresidente catalán. En su primera comparecencia en el Parlamento como conseller de Economía, Aragonès ya mostró su interés en reunirse también con la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero. El diálogo entre ambas administraciones tendrá lugar en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, como se anunció ayer tras el encuentro de ambos presidentes. Y por increíble que parezca, las urnas que se usaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre tienen un precio y se venden a través de Internet. Hasta 150 euros negociables es el precio por el que se vende una de estas cajas. El vendedor ofrece garantías de la autenticidad del producto. Incluso se muestra dispuesto a enseñar más fotos del mismo votando en un colegio electoral con dicha urna. Urna referéndum 1 de octubre de 2017 con 5 bridas originales. Así se anuncian en diferentes aplicaciones de venta de productos de segunda mano. También hay otros modelos más económicos por 8 euros. Tiempo de analizar la situación política catalana y para ello contamos con una conexión telefónica con Juan Arza, consultor de empresas y analista político. Señor Arza, muy buenas noches. Buenas noches. ¿No debería Pedro Sánchez dejar de reunirse y dejar de tener buenos gestos con aquellos que siguen insistiendo en no renunciar a la autodeterminación? Bueno, pero ¿qué remedio le queda a Pedro Sánchez? Depende de ellos para mantenerse en la Moncloa y eso lo explica todo, ¿no? Yo creo que está muy clara la situación para cualquiera que quiera ver las cosas como son. Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por mantenerse en la Moncloa tanto tiempo como le haga falta para mejorar sus expectativas electorales. Y si eso supone tener que pasar por el aro de los nacionalistas catalanes, pues lo hará. Torra ha dicho hoy que Sánchez va a permitir la apertura de las embajadas en el exterior de Cataluña, las que se cerraron con la aplicación del 155. ¿Forma parte de un plan pactado entre el gobierno catalán y español? Evidentemente sí. Yo creo que de manera explícita o de manera tácita hay un acuerdo entre los nacionalistas catalanes y Pedro Sánchez. Ese acuerdo ha permitido que Pedro Sánchez triunfara en su moción de censura y ahora están recibiendo la contraprestación que se acordó en su momento de manera más o menos explícita y eso incluye devolverles las famosas embajadas que, como todo el mundo sabe, no están para promocionar la economía catalana, las empresas catalanas o defender los intereses catalanes en el exterior, sino que están para propagar el mensaje independentista y para hacer propaganda anti-española en el exterior. Hace unos días vimos cómo atacaban el campus de Vox en Tarragona. ¿Les sorprende que ninguno de los grandes partidos haya condenado estos hechos tan violentos? No me sorprende en absoluto. Y bueno, desde hace mucho tiempo aquí en Cataluña vivimos en esa especie de silencio mediático hacia todo lo que tiene que ver con los ataques y con los abusos del nacionalismo. Y sin embargo, cualquier pequeño incidente que pueda afectar a los nacionalistas se magnifica y se convierte en prácticamente un casus belli, ¿no? El caso de Blanquerna, del famoso ataque a la librería Blanquerna en Madrid, es paradigmático. Se ha convertido, en una cosa horrorosa y sin embargo ataques semejantes que se han producido hacia los constitucionalistas pues no han recibido ni siquiera la atención de los medios de comunicación. Pues Juan Arza, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y buenas noches. Un placer, buenas noches. Somos valencianos, nunca catalanes. Fueron las palabras de una mujer que provocaron que un militante de Esquerra, que acompañaba a Joan Tardá, la agrediese brutalmente en Valencia. El abogado de la víctima va a presentar una denuncia y el parte médico señala que la mujer tenía contusiones en la barbilla y ansiedad reactiva.
puñetazo. Que voy a llamar a la policía. ¿Qué quiere Manex? ¡Que te reviento! Ese hombre está buscando para que se vea, quiénes son. Para que se vea. ¿Quiénes son los fachas? A ver, ¿quiénes son los fachas? A ver. Denúncialo que te ha pegado. ¿Quién violentos? ¿Quién? Ahora vas y lo ves. Violento. Le ha pegado. No es sorpresa que los lazos amarillos y demás propaganda independentista llene las calles de Cataluña y también las instituciones públicas. En Esparraguera, en Barcelona, en una iglesia sin el consentimiento del párroco y bajo el beneplácito del ayuntamiento, gobernado por el PSC, se ha perpetrado otro aquelarre independentista al colgar, como ven en sus pantallas, una gran estelada. Avanza la epidemia nacionalista. Aragón es desde este martes un nuevo país dentro de España. El Boletín Oficial de Aragón publica la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, que fue aprobada gracias a los votos del Partido Socialista, Podemos, los nacionalistas de Chunta, que fueron los que la promovieran, Izquierda Unida y el Partido Aragonés Regionalista. Tanto el PP como Ciudadanos votaron en contra. La ley proclama que Aragón es una nacionalidad con más de 12 siglos de historia y reconoce como objetivo afirmar y proteger la identidad aragonesa. Aragón es una nacionalidad con más de 12 siglos de historia. Afirmar y proteger la identidad aragonesa. Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se ha mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento. La participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos. Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su derecho, su cultura y de la convivencia histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios que deben reivindicarse y reconocerse. Respetar dicha condición y utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación Aragón Nacionalidad Histórica, así como fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación. Gobierno que hará políticas feministas, es decir, propuestas de transformación de la propia democracia, propuestas de transformación de la agenda política de un Estado como el nuestro, que en otros momentos fue también vanguardia en el mundo de decisiones importantes, de leyes de igualdad que sirvieron de ejemplo a muchos estados del mundo. Y tanto que las va a hacer. El Gobierno pretende llevar a cabo una reforma del Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales. En palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, si no hay un sí expreso, es no. Necesitamos hacer una revisión, tal como dijimos todos los grupos de la Cámara en su momento, y nos disponemos a cumplirlo. Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mucho mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación lo que son gravísimos delitos contra las mujeres. Tiempo de profundizar en la intención de reforma del Código Penal y para ello hablamos con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Señor Seligrat, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Se ajusta a derecho esta reforma que pretende realizar el Gobierno socialista? Bueno, en primer lugar, todo lo que sea ajustar a la realidad social se va acercando más a las necesidades de la sociedad. Yo entiendo que sí está más cerca de lo que se necesita en cuanto a lo que se está pidiendo. Eso no es óbice para decir que ciertamente no es algo definitivo. Tendrá que mejorarse día a día, pero sabiendo perfectamente que el día a día que hablo y que he mencionado anteriormente son las resoluciones judiciales que se realicen, es decir, la práctica, la realidad. La teoría luego a veces es pura coincidencia con lo que demuestra la realidad de los problemas de las personas. De salir adelante, ¿de qué manera podría demostrar un hombre denunciado que ha habido consentimiento por parte de la mujer? Todo ello son en lo que siempre comentamos, el principio y la reina de todo procedimiento, que es la prueba.
¿Cómo lo podría demostrar? Pues habría distintas cuestiones, todo depende, cada caso es un mundo, pero por ejemplo el hecho de la intervención de los grandes especialistas médicos forenses, como pueden ser especialistas en la materia de ginecología o especialistas en psicología, como también las grabaciones que supuestamente pudieran haber, como también las propias manifestaciones o contradicciones, como también las relaciones existentes, como también el lugar en que se realizó. Es decir, hay múltiples y distintas cuestiones que las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal, las partes defensa, acusación, miran, ven y observan a los efectos de demostrar como prueba para luego acreditar y demostrar si ha habido o no ese hecho delictivo o bien es una denuncia que no tiene efectos legales algunos. Entonces, ¿la presunción de inocencia y la inversión de la carga de la prueba? La presunción de inocencia nunca debe de eliminarse, porque estaríamos vulnerando nuestra Carta Magna, nuestra Constitución española. Es verdad que hay determinados hechos que tienen la clarísima indicios razonables de criminalidad, pero todo eso tiene que ser sentenciado y condenado a través de la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, tenemos que luchar todos y todas para que nunca se vulnere la presunción de inocencia y lo que es la obligación de la carga de la prueba que incumbe a quien la alega, aunque no hay que olvidar que también incumbe a quien alega la defensa para demostrar que en este caso no se ha cometido un hecho delictivo. Pero reitero, la presunción de inocencia debe de prevalecer a los efectos de lo que establece nuestra Carta Magna dentro de las garantías procesales. Dice el Gobierno que lo que pretende evitar es que a través de la interpretación se entienda que lo que es un grave delito contra una mujer no se considere como tal. ¿No hay otra manera de hacerlo sin que se considere al varón como culpable y no como inocente? Es que tenemos que partir de la premisa, estimados televidentes, de que en este caso la presunción de culpabilidad en cuanto al varón o el hombre o la mujer no tiene que existir. Cierto es que existe todo lo que son las influencias sociales, todos lo sabemos, pero más cierto es que para eso está la objetividad, la imparcialidad, la seguridad jurídica que tienen que dar esas pruebas que independientemente de la ley también deba de aplicarse. Es cierto que a veces puede darse la presunción de que hay hechos de que son presuntamente indicios de realizados, pero también es cierto que se puede luego a lo largo del proceso demostrar los mismos. Eso no quiere decir de mis palabras que considere que la legislación que se pueda mejorar o que se pueda empeorar, pero todos tenemos que luchar para que esa legislación mejore. Pero reitero lo que he dicho anteriormente, la práctica judicial demostrará la realidad correspondiente de la justa o injusta de la justicia o de la legalidad de aplicación de la Administración de Justicia. Gracias por poner un poco de luz sobre este asunto y muy buenas noches, señor Seligrat. Buenas noches, y que hay que poner muchas luces para que resplandezca la verdad en todo proceso judicial como en la propia vida. Muchas gracias. Otro asunto que también es noticia hoy en esta misma línea. El Ejecutivo ha encargado a la Real Academia Española un estudio para adecuar la Constitución española a un lenguaje, dicen, inclusivo. Durante la comparecencia ante la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados ha explicado las líneas generales de su departamento. Calvo ha apuntado que en cuanto este informe esté terminado, lo llevará ante dicha comisión y también ante la Comisión Constitucional. La socialista sostiene que la redacción de la Constitución en masculino se corresponde con una sociedad de hace 40 años y cree que hablar en masculino traslada al cerebro solamente imágenes masculinas. He encargado a la Real Academia, a la red de nuestra lengua, he encargado un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Portavoces y portavozas, miembros y miembros o Consejo de Ministros y Ministras. Son solo algunas de las propuestas del lenguaje feminista que desde hace tiempo ya usan habitualmente y que la izquierda de nuestro país pretende imponer a los españoles. Es una de las aspiraciones del rodillo feminista, acabar con el lenguaje tal y como lo conocemos. Confundiendo sexo y género, el feminismo sigue empeñado en introducir su ideología en la forma de hablar. Desde hace tiempo, numerosos líderes políticos de la izquierda hablan en público inventándose términos que harían sonrojar a cualquier profesor de lengua española. La exministra de Igualdad, Viviana Aido, fue una de las primeras en dar el paso. Quiero agradecer a su señoría la atención que me han prestado. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión
será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando. Años después, y en las filas de Podemos, la portavoz de la formación, Irene Montero, acuñó el término portavozas, decía, para visibilizar a las mujeres. Hay en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala María Zambrano, a las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. A Montero le salieron defensores en el PSOE. Una de ellas fue Adriana Lastra, que explicaba así lo que ningún miembro de la RAE admitiría en su sano juicio. El lenguaje avanza también con la sociedad, y muchas veces la sociedad va delante del propio lenguaje, ¿no? Y este se va acomodando. Lo que sucede a diario con las inclusiones en la RAE, por ejemplo, así lo demuestra. A mí me parece bien y además lo aplaudo y también lo defiendo. Yo muchas veces digo, bueno, yo a mi portavoza la llamo portavoza. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se atreve incluso a hablar de un género neutro para los transexuales. Así lo hizo durante la celebración del último Orgullo Gay. Queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues. Para no ser menos, los hombres en Podemos asumen sin rubor alguno el empleo del término nosotras en algunas ruedas de prensa. Es el caso de Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Ramón Espinar. No hay dudas de que el feminismo es ya una religión oficial en la política española. Sin embargo, la pregunta es, ¿resistirá la RAE a esta ofensiva contra la lengua y el sentido común? Hablamos de este estudio que ha encargado el Ejecutivo con Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. Señor Villanueva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es realmente sexista el lenguaje de la Constitución, tal y como asegura el Gobierno, por el hecho de que se use el masculino para ambos géneros? Yo jamás calificaría a la Constitución española de 1978 con ningún adjetivo peyorativo, ¿no? Creo que aquel texto fue el resultado de un avance democrático profundo, que la intención de los padres de la Constitución, es decir, de los redactores y de los constituyentes, los que la aprobaron, era profundamente democrática y no tenía ningún sesgo que hoy podamos calificar de manera negativa. ¿Confunden a propósito el género y el sexo? ¿A propósito las feministas? Hay que tener capacidad de discriminación entre lo que es la gramática y lo que es, por ejemplo, el machismo, ¿no? Son dos órdenes de cosas completamente diferentes. Las lenguas tienen unas reglas que se han dotado a sí mismas ellas por fruto de la decantación de muchos siglos, y esas reglas no tienen nada que ver con interpretaciones de tipo ideológico que son posteriores, ¿no? Los idiomas son auténticos ecosistemas, ¿no? Son estructuras en donde los elementos que las componen están condicionados los unos por los otros, de manera que si alteramos uno, alteramos todo el conjunto, ¿no? Y son instrumentos que han servido para la comunicación de la sociedad siglo tras siglo, y en consecuencia hay que tener mucho cuidado a la hora de intentar, digamos que, poner en entredicho esa estructura profunda de un idioma por identificaciones ideológicas que responden a un estado de la sociedad como pueda ser el más estrictamente contemporáneo, ¿no? ¿Cree usted, como sostienen estos grupos, que una lengua como el español perpetúa los roles machistas de la sociedad? La lengua nunca es un instrumento de perpetuación de ningún hecho social. La lengua es siempre un epifenómeno, es una manifestación de la realidad social que existe. Yo admito que en nuestra sociedad y en otras, creo que por otra parte nuestra sociedad se sitúa entre las más avanzadas precisamente en el intento de la equiparación de los sexos en comparación con otras. Ninguna lengua, repito, es la responsable de la consolidación de situaciones sociales
inconvenientes, injustas o discriminatorias, ¿no? La lengua siempre refleja lo que está en la sociedad, de modo que el sexismo es un hecho social y nunca será un hecho lingüístico. Y ya por último, las propuestas para usar términos como todos y todas, portavoces y portavozas, responden a una demanda social o a grupos de presión como los feministas. Evidentemente hay una presión por parte de determinados grupos en esa dirección, que a veces hacen planteamientos que son fácilmente discutibles. Por ejemplo, el término portavoza no tiene la más mínima justificación desde el punto de vista lingüístico. La palabra portavoz es compuesta y además la segunda parte de ella, el término voz, es femenino, ¿no? Por lo tanto es absolutamente reiterativo e innecesario utilizar en ese caso el distintivo femenino de la A. Ahí la determinación está en el artículo, el portavoz, la portavoz. Los dobletes existen, forman parte de los hábitos lingüísticos desde siempre. Por ejemplo, me gusta repetir esa referencia, que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que realmente es eficaz, de que al principio de las conferencias o de los discursos se dice señoras y señores, ¿no? El doblete ha existido, pero convertir el doblete en una norma generalizada puede llegar a convertir el idioma en algo absolutamente inviable, porque las lenguas funcionan a través del principio de la economía lingüística, ¿no? Y por eso los idiomas acaban resolviendo esa contradicción entre masculino y femenino a través de términos inclusivos, como pueda ser el caso del español con el término masculino. Darío Villanueva, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. No estamos seguros de si esto es un milagro, una ciencia o qué. Los 13 jabalíes salvajes ahora están fuera de la cueva. De esta forma ha informado la Marina tailandesa de que ha finalizado el rescate de los 12 niños y su entrenador, atrapados en una cueva del norte de Tailandia desde el pasado 23 de julio. El domingo comenzaban las operaciones de rescate y conseguían sacar a 4 pequeños. Ayer otros 4 y hoy finaliza esta tercera misión con éxito. Los 13 van a permanecer al menos una semana en un hospital de la zona para someterse a un completo chequeo médico. Más de 100 personas que han participado en estos operativos. Marta García Villanueva, ¿cómo se ha llevado a cabo este rescate? Cuéntanos. Bueno, pues esta tercera y última operación de rescate ha resultado más lenta que las de ayer y la del pasado domingo. Y es que el número de personas evacuadas era mayor y han caído fuertes lluvias en la región en las últimas horas. Sin embargo, el rescate ha sido un completo éxito. Un total de 19 buzos rescatistas han vuelto a entrar esta mañana en la cueva a las 10:10 hora local y han conseguido su objetivo, regresar con las 5 personas que seguían atrapadas. Los niños han salido de la cueva de manera escalonada, el noveno a las 4:12 de la tarde, el décimo tan solo 20 minutos después, el undécimo un poco más tarde a las 5:15, el duodécimo a las 6:20 y el último, el entrenador, a las 7:15. Además, también han salido de la cueva el doctor y los 3 miembros de la Marina que permanecían allí para ayudar médica y psicológicamente a los niños. El recorrido era complicado y angustioso, 4 kilómetros desde la entrada principal hasta el punto donde se encontraban los jóvenes, una ruta que un buzo experto tarda entre 5 y 6 horas en completar, lo que supone un total de 11 horas entre ida y vuelta. Pero atención, porque lo complicado está en que de esos 4 kilómetros, más de 1,5 kilómetros se ha tenido que recorrer con visibilidad nula y corrientes de agua. Vamos a ver por tramos cómo era el camino. Aquí están las cámaras 1 y 2. Que equivalentes, como vemos, a la entrada principal. Estas estaban completamente drenadas, con un 40% menos de agua, por lo que este intervalo no resultaba del todo complicado para los buzos. Pero aquí, en la cámara 3, están los tramos complicados y la clave de la operación. ¿Por qué? Pues porque el nivel del agua era mucho más alto y había puntos en los que un buceador no podía pasar con su propia botella de oxígeno a cuestas. Y además, a esta guerra contra el agua hay que sumarle que el nivel de oxígeno iba empeorando
por momentos. Sin embargo, y a pesar de todas estas trabas y dificultades, los niños han sido rescatados uno tras otro de la cueva hasta que finalmente ha concluido la evacuación con un éxito rotundo, Alba. Gracias, Marta. Y desde Tailandia nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Y es que ya conocemos quién va a ser el nuevo juez del Tribunal Supremo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado este martes a un magistrado para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo dejada tras el anuncio de jubilación de Kennedy. El presidente de Estados Unidos ha nominado a Brett Kavanaugh para completar la Corte Suprema. It is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. Brett Kavanaugh es la cara fuerte del gobierno para lograr una corte de tendencia claramente conservadora. Hasta ahora ha servido en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, para la cual fue nominado por el expresidente George Bush. En 1994, Kavanaugh se convirtió en un miembro clave para la destitución de Clinton, tras formar parte de las investigaciones sobre la muerte del abogado de la Casa Blanca Vincent Foster y los escándalos de Whitewater y Mónica Lewinsky. En los últimos años ha saltado a la opinión pública por sus ideas contra la reforma del sistema de seguros de salud que emprendió el entonces presidente Barack Obama. Católico practicante y activo en diferentes asociaciones religiosas, Kavanaugh es muy respetado en los círculos legales conservadores por sus ideas pro vida, claramente contrarias a las leyes del aborto y su defensa del derecho de portar armas. Brett Kavanaugh tiene 53 años y su cargo en el Supremo es vitalicio. Y nos despedimos con una imagen asombrosa en las costas gallegas. Más de 3.000 delfines nadando juntos en las Rías Baixas. Una imagen que por su rareza ha despertado un gran interés en todas las redes sociales. Extraños porque solo se ven grupos tan grandes en California o Sudáfrica. Diferentes expertos lo atribuyen a que los cetáceos iban en busca de caladeros de peces para poder alimentarse. Han señalado también que son casi 4 kilómetros de estos animales moviéndose con gran rapidez mientras se alimentaban y saltaban. Otra impresionante imagen que nos regala una vez más la madre naturaleza. Y nosotros nos ha acabado el tiempo, no hay para más. Mañana volvemos a las 8:30 con más información. Mientras tanto les dejamos como siempre con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Que tengan una buena noche. Durante este miércoles los cambios vienen en forma de tormentas. Las esperamos sobre todo por la tarde y serán especialmente fuertes en zonas del noroeste peninsular. Sobre todo van a tener especial intensidad en áreas de la cordillera Cantábrica, en el noroeste de Castilla y León, en el sistema central, también en el sistema ibérico y en puntos del este de Castilla y León. No descartamos incluso que puedan venir acompañadas de granizo. Tendremos bastante nubosidad también en áreas del norte, en la costa, por ese viento de componente norte que soplará en toda esta zona. Nubosidad de tipo variable en la costa catalana, nubes de tipo alto en la costa levantina y también al sur del archipiélago balear, y en las Islas Canarias seguimos con esas nubes al norte de las islas de mayor relieve retenidas por esos vientos alisios. Pasaremos bastante calor, no obstante, en algunas zonas, pero los termómetros bajan precisamente por ese aire frío que vamos a tener en altura. Bajan especialmente en puntos del noroeste peninsular. Aún así, en zonas de Castilla y León estaremos alrededor de los 29 grados, por ejemplo, en Valladolid. Bajan ligeramente también los termómetros en Extremadura, estaremos por encima de los 30 grados. Y tenemos esos avisos por calor en la provincia de Albacete, interior de Mallorca, Lleida o Málaga, hasta 36 grados podemos alcanzar. Y con estas temperaturas no es extraño que nos apetezca ir a la playa. Por eso os recomendamos descargar nuestra aplicación y acceder a la sección playas. Allí vais a encontrar toda la información relevante sobre el viento, la temperatura del mar o el oleaje.